42 generaciones tuvieron que sucederse durante 4000 años para que este hombre pudiera existir. Entre sus ancestros había una prostituta cananea que arriesgó su vida para proteger a 2 extraños, una viuda extranjera que abandonó su tierra y su pueblo por lealtad a una suegra, un rey que cometió adulterio y asesinato y fue perdonado, y docenas de hombres y mujeres cuyos nombres aparecen en una lista que nadie lee. Dios los eligió a todos ellos, no a pesar de quiénes eran, sino exactamente por quiénes eran. Y la razón por la que los eligió va a cambiar para siempre la manera en que lees la Biblia. Todo empieza con la frase más ignorada de los 4 evangelios. Mateo, capítulo 1, versículo 1. La mayoría de los lectores la salta directamente y pasa a la historia del ángel y María. Es el error más común al leer el Nuevo Testamento. Hoy vamos a detenernos aquí. Vamos a abrir esta lista entera y a descubrir la epopeya que lleva 4000 años esperando ser contada así. Mateo organiza las 42 generaciones en 3 bloques exactos de 14. El primero va de Abraham a David, el segundo de David al exilio en Babilonia, el tercero del exilio hasta el nacimiento de Jesús. 3 grandes actos de una historia que ningún escritor humano podría haber planificado. Lucas, en su Evangelio, lleva la genealogía aún más lejos. No se detiene en Abraham. Sube generación tras generación hasta llegar al primer hombre. 77 nombres en total que conectan a Jesús con el origen de toda la humanidad. Eso es lo que Lucas nos está diciendo, que Jesús no vino solo para los judíos, ni solo para los que conocían la Torá. Vino para todos los que llevamos en nuestra sangre el ADN del primer ser humano que respiró sobre la tierra. Y antes de empezar este recorrido, quiero decirte algo que vas a recordar cuando lleguemos al final. Mateo incluye en esta genealogía 5 mujeres, solo 5, en una lista de decenas de hombres. Y ninguna de las 5 es quien esperarías. Una de ellas es el nombre más inesperado que un escriba judío del siglo I habría incluido jamás en la genealogía del Mesías. Quédate hasta el final para descubrir cuál es. Todo empieza con una decisión. La primera decisión libre registrada en la historia de la humanidad. Y fue, sin ninguna duda, la peor decisión que se ha tomado jamás. Adán y Eva. El primer eslabón del árbol genealógico de Jesús. Lucas los menciona sin ningún drama. Hijo de Adán, hijo de Dios. Como si fuera lo más natural del mundo conectar al Mesías con el primer hombre que existió. Desde el primer momento el plan ya estaba en marcha. No fue improvisado. No fue una reacción de emergencia. La redención estaba prevista desde antes de que el error ocurriera. El mismo día de la caída, el mismo día en que Adán y Eva son expulsados del jardín, Dios pronuncia una frase dirigida a la serpiente. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la suya. Teólogos de todas las épocas han reconocido en esa frase la primera profecía mesiánica de la Biblia, el primer hilo del árbol, pronunciado el mismo día que todo se rompió. 4000 años antes de Belén, el jardín quedó atrás, y con él la facilidad de todo. Por delante estaba la tierra que habría que trabajar con las manos, el dolor y la muerte, pero también la promesa, la primera de una larga cadena de promesas que Dios iría haciendo a lo largo de 4 milenios. Entre Adán y Abraham hay 10 generaciones. La Biblia las lista con una frialdad que puede parecer brutal. Vivió tantos años, engendró un hijo y murió. Vivió tantos años más, engendró un hijo y murió. Una y otra vez,
nombres que apenas conocemos. Pero uno de ellos es completamente imposible de ignorar: Noé. El hombre que, sin saberlo, salvó la continuidad de toda la genealogía de Jesús. Piénsalo con detalle. Si Noé no construye el arca, no sobrevive su hijo Sem. Si Sem no sobrevive, no nace Arfaxad. Si no hay Arfaxad, la cadena se rompe antes de llegar a Abraham. Sin Abraham no hay Isaac. Sin Isaac no hay Jacob. Sin Jacob no hay Judá. Sin Judá no hay David. Y sin David no hay Jesús. El diluvio no fue solo un juicio sobre la humanidad de aquella época. Fue también la prueba más extrema de que Dios protegería ese linaje, cueste lo que cueste. Sus contemporáneos pensaban que estaba loco. Un hombre de 600 años construyendo una embarcación gigantesca en tierra seca, sin ninguna señal de lluvia, sin ninguna explicación racional, durante décadas, sin rendirse, y llegó el agua, y el arca flotó. Y dentro de esa embarcación de madera, sobre un mar que lo había cubierto todo, viajaba la familia más importante de la historia. 8 personas. El árbol entero de Jesús, a salvo dentro de una promesa. Aquí es donde la historia da su primer giro verdaderamente imposible. Un hombre llamado Abraham, 75 años, sin hijos, viviendo en Ur de los Caldeos, una ciudad avanzada y próspera en lo que hoy es el sur de Irak. Un hombre mayor, sin descendencia, sin ninguna razón obvia para esperar nada del futuro. Y en ese momento Dios le dice: deja tu tierra, deja tu familia, deja la casa de tu padre, ve al lugar que yo te mostraré, sin decirle el destino, sin darle un mapa, sin explicarle por qué, sin ninguna evidencia de que tiene sentido obedecer. Y Abraham obedece. Carga sus pertenencias, toma a su esposa Sara y a su sobrino Lot, y empieza a caminar hacia lo desconocido. A los 75 años, sin saber a dónde va. En algún momento de ese recorrido, en una noche en el desierto, Dios le hace a Abraham una promesa que va mucho más allá de él. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solo Israel, no solo los descendientes de Abraham, todas las naciones, toda la humanidad. Esa simiente tiene un nombre, pero tardará exactamente 2000 años más en nacer. Esa noche en el desierto, mientras Abraham levanta los ojos y mira un cielo lleno de estrellas, no puede imaginar que está mirando a su descendiente. Que esa promesa imposible que Dios le hace a un anciano sin hijos se cumplirá siglo tras siglo, generación tras generación, a través de personas que tampoco podrán imaginar lo que están siendo parte. Una sola lágrima, la de quien ha comprendido que lo que se le está prometiendo es demasiado grande para entenderlo del todo. Solo creerlo. El árbol genealógico de Jesús estuvo a punto de romperse aquí, en este momento, en este hombre. José, el 11º hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham. Un joven soñador que tenía la habilidad poco útil en ese contexto de contar sus sueños a sus hermanos. Sueños en los que sus hermanos se inclinaban ante él. No era la mejor estrategia de supervivencia familiar. Sus propios hermanos, cansados de él, decidieron venderlo como esclavo a una caravana de mercaderes ismaelitas que pasaba camino de Egipto. El precio, 20 monedas de plata. Siglos después, otro descendiente de esta misma familia sería traicionado por 30. José en Egipto pasó por todo lo que puede pasarle a un hombre, esclavo en la casa de Putifar, acusado injustamente por la esposa de su amo, encarcelado, olvidado en prisión por el copero que prometió recordarlo, años y años en el fondo de ese pozo. Pero Dios no había terminado con José, ni de lejos.
Cuando el faraón tiene dos sueños perturbadores que nadie en Egipto puede interpretar, el copero por fin recuerda al prisionero hebreo que interpretaba sueños. José es sacado de la cárcel, se presenta ante el faraón, interpreta los sueños con claridad. 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna. Y en el mismo día pasa de ser prisionero a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Todo ese sufrimiento tenía un propósito que José mismo no podía ver mientras lo vivía. Cuando llegó la hambruna, los únicos graneros llenos de todo el mundo antiguo eran los de Egipto. Y la familia de Abraham, los 70 descendientes directos de Jacob, llegaron a Egipto buscando comida y se quedaron. José lo entendió al final de su vida, cuando se reunió con sus hermanos llorando. Lo que vosotros pensasteis hacerme como un mal, Dios lo encaminó hacia un bien. El mismo Egipto, al que la familia llegó buscando supervivencia, se convertiría 4 siglos después en el lugar del que habría que escapar con urgencia. 400 años. 4 siglos en los que la familia de 70 personas que llegó a Egipto buscando comida se convirtió en un pueblo de millones, y en los que ese pueblo pasó de ser huéspedes a ser esclavos. Los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, construyendo ciudades para el faraón bajo el látigo. En ese momento aparece Moisés, y aunque el nombre de Moisés no aparece en la genealogía directa de Jesús, sin él la genealogía no existe. Moisés es el hombre que saca ese árbol de Egipto, el que convence a un faraón reluctante a través de 10 plagas que fueron, según el registro bíblico, golpes directos a cada uno de los dioses del panteón egipcio. El que lidera a 2 millones de personas a través del desierto del Sinaí durante 40 años. El que recibe y entrega la ley que dará identidad a Israel como pueblo. Sin Moisés, el pueblo que portaba el linaje de Jesús se habría disuelto lentamente en la cultura egipcia. Sin nación, sin identidad, sin fe distinta, no habría Israel, no habría David. El árbol habría desaparecido absorbido por el Nilo. Y aquí llegamos al nombre que te prometí al principio, el nombre más inesperado de toda la genealogía. Mateo nombra 5 mujeres en la genealogía de Jesús, solo 5 en una lista de decenas de hombres. En la cultura del siglo I en Israel, esto era extraordinario. Las genealogías eran asunto de hombres. La línea se trazaba de padre en padre. Mateo las incluye deliberadamente, como una declaración. La primera de las 5 mujeres inesperadas es Tamar, que fingió ser prostituta para hacer valer sus derechos legales ante Judá, su suegro, y quedó en el árbol de Jesús como madre de Fares. La segunda es Rahab, una prostituta real, cananea, habitante de Jericó, la primera ciudad que Israel debía conquistar al entrar en Canaán. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó en misión de reconocimiento, Rahab los ocultó bajo pilas de lino en su tejado, arriesgando su propia vida ante las autoridades de su ciudad. Le dijo a los espías: «Sé que el Señor os ha dado esta tierra. He oído lo que hizo con el Mar Rojo y con los 2 reyes amorreos». En ese momento, Rahab, una mujer al margen de todo en la sociedad de su tiempo, tomó una decisión de fe más clara que la de muchos israelitas. Y los espías la marcaron con un cordón escarlata en su ventana como señal de protección. Cuando cayeron los muros de Jericó, Rahab y su familia fueron los únicos sobrevivientes de la ciudad. Y Rahab se casó con Salmón, un israelita, y tuvieron un hijo llamado Booz. Booz es el padre de Obed. Obed
es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David, una prostituta cananea. En el árbol directo de Jesús, no en la periferia, en la línea principal. La tercera mujer inesperada es Ruth, una viuda moabita. Los moabitas eran un pueblo con el que Israel tenía una relación complicada y una historia de rechazo mutuo. Cuando su marido israelita murió en tierra moabita, Ruth habría podido volver a su familia, a su pueblo, a su religión original. Era lo lógico, lo sensato, lo esperado. En cambio, eligió quedarse al lado de su suegra Noemí, que volvía a Israel con las manos vacías y el corazón destrozado. Y le dijo algo que lleva 3000 años resonando. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú mueras, moriré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. En el campo de cebada de Belén, recogiendo las espigas que los segadores dejaban caer, Ruth conoció a Booz, y de esa unión nació Obed, el abuelo de David, el tatarabuelo del rey de Israel, una extranjera moabita, en el árbol de Jesús, en la línea que va directamente hasta el Mesías, porque el árbol de Jesús nunca fue solo judío, nunca fue solo de sangre pura, nunca fue solo de personas respetables. Dios construyó su árbol con los materiales más inesperados, y lo hizo así deliberadamente. David, el nombre que Mateo coloca como la gran bisagra de toda la genealogía. Hijo de David, dice en el primer versículo. No dice hijo de Abraham en primer lugar, dice hijo de David, porque David no es solo un ancestro más. Es el punto donde la promesa de Dios se vuelve concreta y específica de una manera que no había sido antes. Dios le promete a David algo sin precedentes en toda la historia bíblica hasta ese momento. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será estable eternamente. No le dice, tu reino durará muchos siglos. Le dice, para siempre, eternamente. Los reinos no duran para siempre. El de Egipto cayó, el de Babilonia cayó, el de Roma cayó. Todos caen. Pero Dios dice, el de David no. 1000 años después, en Belén, la ciudad de David, un ángel se aparece a una joven y le dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y su reino no tendrá fin. Es la misma promesa, las mismas palabras, un milenio después. David lo intuía. En el Salmo 110 escribe, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Jesús mismo citará este salmo ante los fariseos y les hará la pregunta que nadie pudo responder. Si David llama Señor a su descendiente, ¿cómo puede ese descendiente ser al mismo tiempo su hijo? La paradoja que la genealogía lleva 4000 años preparando. Pero David también fue un hombre que falló de manera grave. Adulterio con Betsabé. La muerte planificada de Urías elitita, su marido. Pecados que el texto bíblico no oculta ni suaviza, y que no sacaron a David del árbol, porque el árbol no era de personas perfectas, era de personas reales. Salomón, hijo de David y de Betsabé, la misma mujer del adulterio, construyó el templo de Jerusalén, el edificio más sagrado que Israel había tenido jamás. Un proyecto que su padre David había soñado, pero que Dios le había dicho que no sería él quien lo construyera, sino su hijo. El templo fue el pico de gloria del árbol genealógico de Jesús, un momento de esplendor que no se repetiría, porque después de Salomón vinieron los fracasos. El reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Los reyes que siguieron fueron, con pocas excepciones, una sucesión de idolatría, alianzas con pueblos paganos, abandono de la ley, injusticia y violencia. Mateo los lista uno a uno sin ningún comentario, como una cuenta atrás al desastre: Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Uzías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías,
Y entonces llegó lo inevitable. En el año 586 a.C., Nabucodonosor II, rey del imperio neobabilónico, el mayor poder militar del mundo en ese momento, puso sitio a Jerusalén. Después de meses de asedio, la ciudad cayó. El templo fue destruido y saqueado. La élite del pueblo, los sacerdotes, los artesanos, los funcionarios, toda la línea real de David, fue llevada en cautiverio a Babilonia. El árbol de Jesús en cadenas, marchando hacia el exilio en un país extranjero. Parecía el fin de todo. Pero Dios ya había enviado al profeta Jeremías con un mensaje antes de que cayeran los muros. Vendrán días, dice el Señor, en que yo haré cumplir la promesa que hice a Israel y a Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un vástago justo del linaje de David, en el peor momento del árbol. En el momento en que todo parecía perdido, Dios confirma que el árbol no ha muerto, solo está en invierno. Después del exilio viene el tramo más silencioso de toda la genealogía. Babilonia cayó ante el imperio persa. Ciro el Grande permitió a los exiliados volver a su tierra, y los descendientes de David comenzaron el lento regreso a una Jerusalén en ruinas. Mateo lista las siguientes 14 generaciones entre Babilonia y Jesús, y la mayoría de los nombres son desconocidos para casi todos los lectores de la Biblia. Zorobabel, que lideró el primer grupo de regreso del exilio y comenzó la reconstrucción del templo. Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, Jacob. Nombres sin historias propias registradas en ningún texto que haya llegado hasta nosotros. Hombres y mujeres que vivieron, trabajaron, amaron, tuvieron hijos, envejecieron y murieron sin saber que cada uno de ellos era un eslabón en la cadena más importante de la historia. Eso es lo que más detiene cuando se lee esta genealogía con atención. Los anónimos, los que no aparecen en ningún otro libro, los que solo existen en esta lista como un nombre entre dos fechas, los que solo se registran como engendró a. Ellos también eran el plan, su obediencia ordinaria, su vida sin drama especial, su simple acto de existir, tener un hijo y seguir adelante. Era el eslabón que mantenía vivo el árbol mientras el mundo seguía girando a su alrededor, sin saber nada. A veces el papel más importante en la historia de Dios no es el de los reyes ni el de los profetas. Es el de los anónimos que simplemente siguieron adelante. Y llegamos al último eslabón, el más silencioso de todos. Un carpintero en Nazaret, en la región de Galilea, en el siglo I de nuestra era. José, hijo de Jacob, el último de la larga cadena de anónimos que conectan el exilio babilónico con el nacimiento de Jesús. Un artesano de pueblo, un hombre ordinario en todos los sentidos externos de la palabra, al final de 42 generaciones, al final de 4000 años, al final del árbol más largo y más épico que la historia ha producido. Un carpintero. Mateo describe su posición en la genealogía con una precisión que los estudiosos del texto griego han analizado durante siglos. No dice lo que dice de todos los demás. Fulano engendró a Mengano. Dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, de la cual, no, del cual. La diferencia en el idioma original es deliberada y absoluta. Jesús no es biológicamente el hijo de José, pero José es legalmente su padre, y en la genealogía judía, la línea legal es la que determina la pertenencia a un linaje. José adoptó a Jesús como su hijo, y con ese acto legal transfirió a Jesús todos los derechos de la línea de David. 4000 años de historia, 42 generaciones. Un jardín perdido, un diluvio,
un anciano sin hijos caminando hacia lo desconocido, un soñador en el fondo de un pozo, un pueblo en cadenas, un éxodo por el desierto, un rey que pecó y fue perdonado, un templo destruido, un exilio, un regreso, generaciones de anónimos que siguieron adelante, todo para llegar a una noche en Belén, todo para que una joven de Nazaret envuelva en telas a un niño y lo deposite en un pesebre de piedra, y ese niño lleva en su sangre el ADN de todos ellos, de Adán y de Abraham, de Rahab la prostituta y de Ruth la extranjera, de David el rey que falló y de los anónimos que nadie recuerda, de los que triunfaron y de los que cayeron, de los perfectos y de los rotos. Dios construyó su árbol con todo tipo de madera. La próxima vez que alguien te diga que el capítulo 1 de Mateo es solo una lista aburrida de nombres para saltarse, cuéntale esto. Cuéntale que detrás de cada nombre hay una guerra, una traición, una decisión imposible, un milagro, una fidelidad silenciosa, que el árbol genealógico de Jesús es la historia más épica y más humana que jamás se ha documentado, precisamente porque no está hecha de héroes perfectos, está hecha de personas reales. Y cuéntale que en ese árbol hay lugar para todos, para los que fallaron, para los extranjeros, para los anónimos, para los que nadie esperaba, para los que vivieron vidas sin drama especial, pero siguieron adelante de todos modos, porque eso es exactamente lo que Dios eligió para contar la historia más importante de la humanidad. Si esto te ha movido algo por dentro, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Suscríbete al Códice Eterno. El Códice te espera.